Nuevamente vamos al libro de Romanos en esta hora, aleluya. Ahí en el capítulo, gloria al Señor, 4, en el verso 18. Romanos 4, versos 18, la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo consideró justo no fue solo, escucha esto que es importante, no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justo a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos delante de Dios. Estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos a hablar de tu palabra. Yo te pido en esta mañana, Dios amado, que te glorifiques en todo aquel, Señor amado, que es expuesto a la misma, Padre. En esta hora, Espíritu Santo, tú eres el único que puedes entrar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Y es así que dice la Escritura, Espíritu Santo, que eres tú quien traes, aleluya, y convences de pecado, justicia y juicio. Eres tú el que nos ministra, eres tú el que nos ayuda a dar fruto, eres tú quien nos guía a toda justicia, a toda verdad. Por eso creemos, Espíritu Santo, en esta mañana, que esta palabra es capaz, Señor amado, de levantar en nosotros la esperanza como lo hizo con Abraham, porque realmente los planes que tú tienes para con nosotros son planes de bien y no de mal. Así que todo aquel que en esta mañana necesita fortaleza, necesita renovar su esperanza, necesita libertad, necesita sanidad, creemos, Espíritu Santo, que mientras esta palabra es disertada, es hablada, tú también puedes obrar milagros. Tú también puedes, Señor, hacer cosas sobrenaturales, porque para ti nada es imposible. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, reconociendo, Señor amado, que eres tú quien edificas la casa. Aleluya. Y que nosotros simplemente somos administradores, que nosotros solamente, Señor, somos tu instrumento, pero toda la gloria y la honra es tuya. Que Jesucristo sea entronado, que Jesucristo, Señor amado, aleluya, sea exaltado, porque todo lo que hacemos es por Él, en Él y para Él, a quien damos la gloria. Amén, amén, amén. Así que en esta mañana damos gracias al Señor porque Él nos permite compartir su palabra. En esta mañana vamos a hablar de un tema que se titula esperar contra esperanza. Esperar contra esperanza. Yo sé que a ti, a mí muchas veces nos ha pasado que tenemos que esperar cuando aparentemente nosotros no tenemos nada que esperar, o pensamos que no hay nada ya que esperar. Pero lo importante es que entendamos que tenemos la opción de mantenernos firmes contra toda esperanza, de seguir creyendo en medio de toda esperanza o contra toda esperanza, porque Dios es
fiel. En una ocasión dice, ¿verdad? Una historia que estuvo, aleluya, hubo un hombre que estuvo preso injustamente. La historia dice que la rutina de este hombre se convirtió en algo pesado, barrote, silencio y aún la sensación de que el mundo lo había olvidado. Sus amigos ya no le escribían, su familia apenas podía visitarlo y cada amanecer parecía ser igual que el día anterior. Cuando este hombre recibió la noticia de que su última apelación había sido rechazada, este hombre dice la historia que pensó, ya a mí no me queda nada más que esperar. Su libertad o la libertad que él esperaba, que tenía la confianza que en algún momento recibiría, se había esfumado. Su juventud se gastaba, se iba desvaneciendo y todo parecía que ya no había nada más que hacer. Pero dice la historia que una noche, mientras todo estaba en silencio, hubo un rayo de luz que entró por aquella ventana de aquella celda en la cual se encontraba, que iluminó aquella Biblia que en sus manos él tenía abierta. Sus ojos cayeron precisamente en ese momento, en ese pasaje de Romanos 4:18, donde la escritura dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Así que entonces este hombre entendió que la esperanza más fuerte no nace de lo que vemos, sino de lo que nosotros estamos dispuestos a creer. Ese día para él quizás no cambió la historia, no cambió su celda, pero sí cambió el corazón de este hombre, que aprendió que la verdadera esperanza nunca depende de las probabilidades humanas, sino de Dios, que hace de lo imposible posible. Así que en esta mañana la esperanza, aleluya, nos viene a decir en esta mañana que la esperanza natural tiene que ser vencida por esa esperanza sobrenatural. La esperanza natural es la esperanza que no se apoya en los recursos, no se apoya en el calendario, no se apoya en las posibilidades, se apoya en lo sobrenatural de Dios. La esperanza sobrenatural es la que es sostenida en la fidelidad de Dios, que aunque nada parezca posible, esa esperanza sobrenatural queda en nosotros visible. Así que cuando todo parece que no hay salida, la esperanza en Dios no es un quizás Él hará, sino es más bien que se convierte en una certeza de que Él tiene la última palabra. Por eso en esta mañana para ti, la esperanza es una de las más grandes desafíos que nosotros como creyentes podemos enfrentar todos los días. Sí, porque cada uno de nosotros experimentamos situaciones que nos sacuden el piso. Experimentamos situaciones que nos hacen muchas veces dudar de que Dios hará. Experimentamos circunstancias en las que creemos que Dios se olvidó de nosotros. Pero la esperanza, aleluya, aunque es uno de los desafíos más grandes, aleluya, nos tiene que llevar a creer que aunque es así, en uno de los desafíos del cristiano no es, aleluya, pensar, aleluya, que Dios se olvida. En esta hora la esperanza sobrenatural te invita a mirar más allá. ¿Sabes por qué? Porque la esperanza, aleluya, para nosotros no debe de ser, aleluya, algo efímero, sino algo real, algo que yo me puedo determinar. Digo que uno de los desafíos para nosotros los creyentes muchas veces no es orar, muchas veces no es ni siquiera el creer, aún esperar, pero esperar cuando el calendario te está diciendo ya no hay tiempo, ya todo pasó, cuando las fuerzas te dicen
dicen, ya no doy más, ya yo me siento que esto ya no va para ninguna parte, cuando yo puedo recibir un diagnóstico que lo considero como algo definitivo, porque aún ya he buscado la segunda, la tercera opinión de otros médicos. Aleluya, cuando yo puedo entender que hay relaciones que ya son irreparables, cuando ese sueño que yo tenía de algo que estaba trazando, que estaba construyendo, desaparece, se vence, enterrado, cuando las puertas en que yo espero que se abran se mantienen cerrados, cuando lo único que me queda es el silencio, la esperanza sobrenatural te está gritando, espera un poco más. Yo estoy a punto de irrumpir en tu vida. Espera, no te muevas, tranquilo y confía, porque los que confían en el Señor no son avergonzados. Entonces esto me dice a mí que esperar se convierte para muchos en un valle de lucha interior, porque es allí donde la mente le puede decir a uno, todo se acabó, como lo vengo diciendo. Pero también nos enfrentamos a otra realidad. Esa voz que nos susurra diciéndonos todavía algo puede abrirse. Todavía puede algo irrumpir. Todavía puede venir un de repente. Y esas voces comienzan a luchar entre nuestras mentes. Esas voces comienzan a oscilar dentro de nuestra alma, y hay una voz todavía que te sigue diciendo, espera un poco más, espera un poco más, espera y confía, espera con esperanza. Por eso en esta hora yo quiero hablarte de 3 personajes claves, sumamente necesarios, que experimentaron o que tuvieron que experimentar lo que es aprender a esperar. Estos personajes son muy conocidos y precisamente ya pude leer de uno de ellos. Puedo entender en esta mañana, aleluya, que yo estoy segura que también Dios te hablará a ti de una manera especial. Vamos a hablar de Abraham. Abraham, quien tuvo que aprender a esperar por un hijo cuando su cuerpo le estaba diciendo todo lo contrario, cuando su cuerpo ya le estaba diciendo que estaba casi muerto, cuando su cuerpo le estaba diciendo que ya no había más que hacer, que ya no había por qué seguir esperando. Vamos a ver acerca de Rahab. Rahab, una mujer que esperó colgando de un cordón que parecía frágil, pero era más fuerte que aquellos muros de Jericó. Voy a hablarte en esta mañana acerca de la persona también de Ezequiel. Ezequiel, aquel quien tuvo que esperar en obediencia, pero también quien tuvo que utilizar su boca para profetizar ante aquella espera. ¿Por qué? Porque él tuvo que lanzar una palabra profética que provocó aquel cambio que él creía que no se iba a dar. El salmista nos dice en un momento dado, de la misma forma que tú también tendrás que hablarte muchas veces, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de ti? Espera en Dios, porque aún tú has de alabarlo. Espera en Dios, porque te vas a glorificarlo. Espera en Dios, porque serás un testimonio para muchos en ese tiempo, en aquellos que apostaban a que nunca
nunca te levantaría. Aquellos que apostaban que nunca te ibas a levantar de esa enfermedad. Aquellos que creían que tú no ibas a lograr ese sueño que tanto has esperado. El salmista te invita en esta mañana a que tú mires dentro de ti y comiences a hablarte, comiences a ministrarte, comiences a decirte tú mismo en esta mañana: alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué estás turbada? Alma mía, aprende a esperar en Dios, porque Él es el Dios de tu salvación. Él es el Dios que se acuerda. Él es el Dios que todavía vigila sobre la tierra. Él es el Dios que guarda su palabra, que guarda su pacto. Él es el Dios que no miente. Él es inmutable, Él es poderoso, Él es fiel. Aleluya. Así que, habiendo dicho esto, tengo que decirte que estas cosas nos muestran que esperar en Dios no debe de ser pasividad cuando te estoy hablando del salmista. Esto me enseña que esperar es resistencia. Yo tengo que resistir a lo que las circunstancias me están diciendo. Porque yo tengo que confiar en una palabra que pesa más que el tiempo. Yo tengo que descansar en una palabra, en una promesa que me fue dada en un día de luz y que un momento de tiniebla no puede cancelar. Yo tengo que mantenerme confiada en que Dios tiene la última palabra, como han dicho muchos. Y yo creo que Dios sigue teniendo la palabra principio hasta el final. Porque Él no la dio por último. Él es lo que tú estás viviendo, quizás sea el resultado de esa palabra que ya carga. Así que en esta hora yo tengo que decirte que el Kairos de Dios es más perfecto que cualquier calendario humano. La verdadera esperanza, tengo que llegar a la conclusión que no debe de ser un sentimiento. La verdadera esperanza debe de ser una decisión de permanecer atado a una palabra que Dios nos ha dado. Cuando todo a mi alrededor parezca como el cuerpo de Abraham, que parece que estaba muerto, puedo decir que Dios puede traer a la vida todo aquello que está muerto, de la misma forma que resucitó a Jesús de entre los muertos, que levantó a Jesús de aquella tumba. Todavía hay esperanza, porque la esperanza, cuando no queda nada que esperar, vengo a decirte que es la fe que se atreve a creerle a Dios contra toda lógica humana. Como dice en la canción de la pastora Wanda Rolón, yo le creo a Dios, aun cuando parece no tener sentido los planes que Dios tiene conmigo, aunque no caban en mi humana razón, yo le tengo que seguir creyendo a Dios. Aleluya. Porque la esperanza no es optimismo humano. El optimismo humano depende de circunstancias favorables. La esperanza que nos muestra las Escrituras dependen del carácter y la palabra misma de Dios. Sin esperanza, mi amado, el corazón del hombre se marchita. Mientras que el hombre abraza la esperanza, el alma se fortalece. Aunque las circunstancias, como el hombre que estuvo en la celda, aparentemente no estén cambiando. Hay tres verdades sobre la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es un ancla. Hebreos 6, capítulo 6, verso 19, me dice: segura y firme, que penetra hasta dentro del velo. Nos conecta esa esperanza con la presencia misma de Dios, más allá de la tormenta. La esperanza también puedo verle como una fuerza interna. ¿Por qué? Porque la esperanza me mantiene de pie cuando la fe, aleluya, está bajo presión. Yo puedo seguir diciendo: yo no lo estoy viendo, pero estoy creyendo
creyendo que está trabajando. Yo quizás, aleluya, no estoy mirando lo que Él está haciendo, pero creo que hay un escenario poderoso que está orquestando para mí. La esperanza me lleva a decir, aleluya, como Job, aunque Él me matare, yo voy a esperar en Él. ¿Por qué? Porque también la esperanza es un anticipo. Romanos 8:24 me dice que la esperanza me permite vivir hoy con la certeza que lo que Dios ha hablado lo cumplirá. Lo cumplirá hoy, lo cumplirá mañana y lo cumplirá siempre, porque como te dije, es su carácter y Él es veraz. Aleluya. Esa esperanza bíblica en hebreo es tikva, que significa cordón. Esa expectativa tensa, es estar con propósito. Es, aleluya, la expectativa confiada y segura de que Dios cumplirá lo que ha prometido, porque se fundamenta en su carácter, como te vengo hablando. La esperanza, aleluya, no es nuestra circunstancia, no depende de ella, no es un simple, como te decía quizás, no, la esperanza, como dice Romanos 5:5, me dice que no me avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Así que en griego la esperanza es una expectativa confiada y alegre, que está basada en la palabra de alguien absolutamente confiable. O sea, Dios para mí es la única fuente confiable. Los hombres me podrán fallar, el trabajo me podrá fallar, aún el cuerpo me podrá fallar, pero Dios no me fallará. Así que en griego, aleluya, esta esperanza para ellos es expectativa, confiada, es alegre, está basada, aleluya, en la palabra de alguien, como te decía, confiable. La esperanza es un ancla firme de lo que Dios ha dicho. Es la esperanza para el ser humano que se apoya en posibilidades, en el tiempo, aleluya. No hay recursos visibles, mientras la esperanza bíblica se apoya en Dios y su fidelidad, aleluya, y en su poder podemos permanecer firmes. Así que en esta mañana, no sé tú, pero el Espíritu te invita a confiar en medio de lo que tú puedes estar viviendo. La Escritura podemos ver nuevamente que nos presenta la vida de Abraham. Aleluya. Nos presenta la vida de hombres que tuvieron que confiar. Y hay principios claves. ¿Sabes por qué? Porque la esperanza es un don revelado por el Espíritu, como nos lo dice Efesios 1:18, y necesitamos que Dios alumbre nuestros ojos en el entendimiento para conocer la verdad a la que hemos sido llamados. La esperanza es la fuerza que sostiene nuestra fe. La fe mira lo invisible, pero la esperanza también mantiene esa visión hasta el tiempo del cumplimiento. La esperanza es una certeza, no es una ilusión. Es la esperanza que nos asegura que el carácter de Dios la respalda. Así que la esperanza bíblica es vivir atado a un principio poderoso, como te lo dije. Y vemos a Abraham. Abraham tuvo que esperar. Él cargaba una promesa, pero el tiempo pasó, errores cometió, y la Escritura nos dice allí que su cuerpo se debilitó. Aleluya. La fe, no, el cuerpo se estaba debilitado, pero su fe no se debilitó. Dice allí que, aleluya, aunque el tiempo parecía que
estaba caducando, que ya aleluya, su edad le estaba diciendo, ya te queda poco. Pero tenía una palabra que cargaba, que le estaba diciendo a Abraham, así va a ser tu descendencia. Había una verdad, había una promesa de Dios, una promesa que no expira con el calendario. Cargaba una promesa y él entendía que Dios trabaja en el Cairo. Dios no trabaja en nuestro reloj. Abraham sabía lo que era sentir que el tiempo se le escapaba de las manos. Sus cabellos ya estaban blancos. Su fuerza, como te estaba diciendo, ya también se estaba disipando. Estaba, aleluya, cada día mirando su cuerpo. Pero ¿sabes qué? Dentro de él sabía que Dios respondería. Así que aunque se miraba al espejo y veía sus arrugas, miraba a su esposa, a que también la escritura dice que su matriz era estéril y que también había cesado la costumbre de las mujeres. Aquí Romano nos estaba diciendo que aunque esto era una realidad, pero allí cuando la esperanza humana llegó al límite, dice que nació un hijo, nació, aleluya, su Isaac. Así creemos en esta mañana que Dios hará cosas poderosas con todos y cada uno de nosotros. Lo que para nosotros quizás en estos momentos parezca demora, para Dios viene siendo un tiempo de preparación. El retraso no es olvido, mis amados, es alineamiento divino. El reloj de Abraham nos dice que parecía tarde, pero el Kairos de Dios una vez más nos está diciendo, Dios está diciendo, estoy justo a tiempo. Por eso Abraham no negó la realidad, pero tampoco permitió que aquella realidad gobernara su fe. Él no cerró sus ojos a lo visible, porque se aferró a una verdad más fuerte que lo hacía invencible. Su fe no descansó en las probabilidades, sino en la voz de aquel que no miente. En esta mañana puedo preguntarte que en qué voz tú estás descansando, en qué voz estás, aleluya, escuchando. Porque si es una voz contraria a lo que Dios te ha dicho, es posible que te sientas debilitado, es posible que estés a punto de rendirte, pero aprende a escuchar la voz de aquel que te dice, amado mío, espera un poco más, porque mi promesa no caduca con el calendario. Mira a Abraham, él tenía 100 años, Sara 90, pero la promesa seguía viva. Gloria al Señor. Lo que parecía tarde, era justo el tiempo de Dios. Y algo tengo que decir. La fe no niega la realidad, pero se aferra a esa verdad. Abraham reconocía su cuerpo, sí, pero también sabía que Dios es fiel para cumplir. Así que en esta mañana no ignores lo que ves, pero decide creerle a lo que Dios te habló. Decide permanecer. Espera un poco más. No te rindas. Porque cuando la esperanza natural muere, nace esa esperanza sobrenatural en tu vida. El límite humano puede llegar al punto, pero Dios permite muchas veces que llegues al final de tu fuerza para que tú aprendas que su palabra es suficiente, para que tú entiendas que todo lo que necesita es su palabra. Así que cuando no hay recursos, cuando no hay esperanza, puedo decirte en esta mañana, es precisamente el momento donde el poder de Dios se hace real. La esperanza
es fortalecida precisamente por la fe. Abraham creyó. Cada día que pasaba sin él ver el cumplimiento, como a ti, cada día que pasas, que no ves cumplirse lo que estás esperando, créeme que tu fe está desarrollando, mollero. Créeme que estás siendo entrenado para desarrollar la fe que necesitas. Podemos también ver a Rahab. Rahab recibió una palabra de parte de aquellos hombres espías que le dijeron a ella que, aleluya, una vez fue atada aquel cordón de lana, que simplemente confiara, que cuando llegara el momento ella iba a escapar por aquella ventana atada de aquel cordón de escarlata. Cualquiera que en tu casa, no tan solo ella, tan cualquiera que en la casa de ella estuviera y bajara abrazando aquel cordón de escarlata, sería salvo. En otras palabras, Josué 2:18 le estaba diciendo a ella, le estaba dando una promesa, le estaba dando una verdad de la cual ella podía descansar y confiar, que aunque ella no tendría el control de que aquellos muros fueran derribados o no, algo ella podía descansar, y era que cuando ese momento llegara, ella podía escapar a salvo, ella podía escapar segura, sin sufrir ningún daño. El color escarlata, aleluya, apuntaba a una redención, apuntaba a un pacto que ella estaba recibiendo, y cada vez que Rahab veía aquel cordón, esto le recordaba: me ha sido prometida salvación, yo voy a esperar el momento. Abraham quizás nos enseñó que la esperanza no se sostiene en lo que ve, pero ahora Rahab nos está enseñando que la esperanza también puede y debe de hacerse visible. Sí, porque hay gente que dice que tiene esperanza, hay gente que dice que tiene fe, pero sabe, no la hacen visible, no se puede ver, no lo evidencian de que así sea, porque mientras los muros de Jericó respiraban seguridad y poder, Rahab estaba segura que llegaría la hora cuando aquella ciudad sería invadida, pero que también sabía que cargaba un secreto dentro de ella, y la evidencia de que ella confiaba en aquella palabra era que permitió que aquel cordón se mantuviera a la vista de muchos. Quizá muchos no ignoraban el significado, pero ella sabía que esa era la evidencia y que ella no la iba a quitar, porque ella tenía que mostrar evidencia de que ella descansaba en una palabra que le fue dada. Aquel cordón era el tikvah, que palabra hebrea, es una palabra hebrea, como te leí, para esperanza. Era más que una cuerda. Aquel cordón era un pacto, vuelvo y te lo repito. Rahab, una mujer sin prestigio, sin herencia y marcada por un pasado que la señalaba, se atrevió a colgar su fe, que todos pudieran ver, aunque la tildaran de loca, aunque se burlaran de ella. ¿Sabes qué? Ella decidió creer, y así nos enseña a nosotros el Señor, que la esperanza no siempre es algo invisible, que a veces debe de hacerse tangible, debe de hacerse pública. Abraham se aferró a un cordón invisible llamada promesa, pero Rahab se aferró a un cordón visible que colgaba de aquella ventana. Lo cierto es que ambos demostraron lo mismo, que la esperanza verdadera no está en lo que el hombre promete, no está en lo que la circunstancia nos dice, sino en lo que Dios ha hablado. Gracias. Aquel cordón fue la predicación silenciosa de Rahab. Cada vez que lo veía decía sin palabras: mi casa no se caerá, porque Dios ha hablado.
mi casa será salva. Y es una fe evidente que me lleva a ser preparativos, que me lleva a preparar escenarios, que me lleva a continuar preparándome, haciendo cosas que otros dirán, ¿cuál es la razón de preparar maletas? ¿Cuál es la razón de edificar un plan? ¿Cuál es la razón? Tú no tienes esperanza, tú no tienes escapatoria. Y sabes, la fe visible habla, porque Rahab no escondió aquel cordón. Sabes, la fe que se esconde se marchita, pero la fe que se está demostrando fortalece. Yo voy a seguir preparándome. Yo voy, como decía Abraham, caminando esperanza contra esperanza. La realidad me dice una cosa, pero yo voy a preparar el cuarto para abrazar el niño. La realidad me dice una cosa, pero yo voy a seguir creyendo. Yo voy a seguir preparándome aleluya, en el instituto bíblico. Yo voy a seguir haciendo mis planes. Yo voy a seguir trabajando en esto. ¿Por qué? Porque yo cargo una palabra de parte de Dios que me da la fuerza para seguir creyendo que Él lo hará. Para Rahab entendió que la fuerza de ella, aleluya, no estaba en el hilo, sino en aquella palabra que recibió, que sí representaba en un momento dado ese hilo. Así que la esperanza protege tu casa, la esperanza protege tu familia, la esperanza, aleluya, nos permite tener cubierta nuestra familia, incluso cuando ellos ni siquiera todavía la entienden. ¿Sabes lo que es decirle a tu hijo, tú serás un profeta? Tú serás un hombre, aleluya, que marcará destinos, porque tú estás seguro que la boca de Dios te ha dicho y lo crees con toda seguridad, que tú y tu casa serán salvos. Así que la obediencia se sostiene de una promesa que recibe instrucciones. Aquel cordón permanecía atado, pero había unas instrucciones específicas y tenía que mantenerse visible. Era una señal. Así que yo te pido en esta hora, no importa lo que diga la circunstancia, no importa lo que tú estés pasando, prepárate, equípate, continúa con tus planes, sigue adelante, sigue moviendo en la dirección y en las instrucciones que Dios te ha dado. Otro personaje que no puedo dejar pasar por alto es Ezequiel. Ezequiel es la esperanza que resucita todo aquello que está muerto. Yo creo que hay veces nosotros tenemos que abrir nuestra boca para hablarle a nuestras circunstancias, porque cuando la esperanza humana muere, la obediencia a la palabra trae a vida aquello que parecía que estaba perdido. Dios llevó al profeta a aquel valle de huesos secos. Aquel valle no tan solo eran de huesos secos, sino lo más increíble era que aquellos huesos estaban esparcidos por todas partes. No eran huesos recientes, eran huesos que ya habían sido olvidados, símbolo de un pueblo que había perdido la esperanza del futuro. Era, aleluya, un pueblo, aleluya, mismo que confesó en un momento dado, como dijo el profeta Ezequiel, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y hemos sido del todo destruidos. Pero ¿sabes qué? Aquella frase, lo único que estaba resumiendo era una condición real. Pero las fuerzas, aunque estaban agotadas, aunque aparentemente los sueños estaban enterrados, aunque aparentemente el pueblo tenía una identidad que estaba rota, una identidad que, aleluya, estaba esparcida, cargaba con una voz, aleluya, con una palabra que le decía que el profeta,
dime en esta hora, esos huesos vivirán. Y es la pregunta que el Señor te hace a ti en esta hora, mirando tu circunstancia. Obsérvala, siéntate desde tu asiento, mírala desde tu cama, mírala desde la realidad. Párate, comienza a observar cómo están tus hijos, cómo está tu casa, cómo está tu matrimonio, cómo está el ministerio, y atrévete a reconocer e identificar la realidad, pero también atrévete a hacerte la pregunta que Dios le hizo al profeta: ¿tendrá esperanza esta circunstancia? ¿Tendrá esperanza mi matrimonio? ¿Tendrá esperanza el ministerio? Porque de cierto te digo que hay esperanza si te atreves a abrir la boca y a profetizar como te ha sido mandado. Hay gente que el Señor en esta mañana les está invitando a profetizar. En esta mañana el Señor me está invitando a profetizar. En esta mañana el Espíritu Santo nos está invitando a abrir la boca, aleluya, y a decir aquella circunstancia, a decirle aquella circunstancia: hay vida en el nombre de Jesús. Yo comienzo a llamar al Espíritu de los cuatro vientos que venga y sople sobre mi casa, que venga y sople sobre Rema Church, que venga y sople sobre tu ministerio, que venga y sople vida sobre tus hijos, porque de cierto en el nombre de Jesús ellos vivirán y contarán la gloria de Dios, serán testimonios. Por eso mi casa no va a caer, porque cargo con una palabra profética para llamar lo que no es como si fuera, para llamarla desde eternidad la vida, para llamar, aleluya, Santo Dios, la verdad de Dios. Así que en esta mañana, levántate y profetiza. Háblale a los huesos secos. Puede parecer absurdo, pero la obediencia obra milagros. Porque la esperanza se alimenta de la palabra, no se alimenta de las circunstancias. Así que recuerda la palabra, escríbela, repítela, confiésala, da pasos de fe. Rodéate de gente que alimenten tu fe, porque el Señor hará en esta hora algo. El Espíritu Santo está haciendo. Hay gente que está recibiendo una palabra del cielo. Hay gente que está recibiendo la sanidad. Hay gente que está siendo levantada de la cama. En el nombre de Jesús yo hablo vida a esos vientres que están estériles, en el nombre de Jesús en esta hora. Aún aquellas mujeres que el médico le ha dicho que la criatura no va a vivir, en el nombre de Jesús yo llamo vida a existencia. Créelo en esta hora. Créelo, porque para Dios no hay nada imposible. Porque esto se trata de mantener viva nuestra esperanza. Pablo oraba por la iglesia en Efeso y decía: para que el Dios de nuestro Señor y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Dios les ha llamado. Porque vengo a decirte que esto es un arsenal clave. La esperanza no se entiende con la mente, es más bien que nuestro espíritu la recibe, porque la esperanza se convierte en un don. La esperanza es una revelación de identidad. Cuando entiendes la esperanza de Cristo, ya tú sabes que no eres esclavo del pasado, que tú no eres prisionero de tu presente, sino que eres heredero de promesas eternas en Cristo. La esperanza es una revelación de tu futuro, porque no importa cuán oscuro tu panorama se vea, la esperanza
esperanza te está asegurando hoy, aleluya, te asegura que tú no vas a terminar en derrota. Aleluya, esto significa que sin revelación la esperanza se reduce a un simple optimismo humano. Esto significa que sin revelación, aleluya, la esperanza se convierte, aleluya, en optimismo, en algo que no tiene razón. Pero la revelación me permite ver a la esperanza como ese ancla eterna que sostiene mi alma, que sostiene mi espíritu. Aleluya. Aleluya. Por eso puedo ver en esta mañana un Abraham que me recuerda que la esperanza puede desafiar el tiempo cuando la edad lógica dicta un no. Sí, Señor. Rahab me habla y me enseña que la esperanza puede colgarse como una señal visible, mientras hay otros como Jericó que están confiando en que sus muros no caerán. Ezequiel nos muestra que aún el valle más oscuro, donde todo parece seco y perdido, la esperanza puede resucitar si alguien se atreve a profetizar la palabra. Toda esta esperanza apunta a Cristo, porque Él es la promesa que desafió el tiempo. Él es el anunciado por los siglos, cumplió en la plenitud del Cairo. Él es el cordón de escarlata colgado en la historia, la sangre derramada que nos salva a ti y a mí. Él es la voz que resucita a los muertos, quien dijo: yo soy la resurrección y la vida, y lo probó saliendo del sepulcro al tercer día. La Biblia no nos deja en duda, mis amados. La esperanza más grande no se trata de una emoción, sino de una promesa futura y no aislada. Aleluya. Perdón, de una promesa que no es para el futuro ni es aislada. Jesús mismo es nuestra esperanza de gloria. ¿Qué significa esto? Que esa esperanza está dentro de nosotros. Que esa esperanza, como está dentro de nosotros, no depende de circunstancias externas, sino de lo que Cristo es y ha hecho en nosotros. Así que en esta mañana el Espíritu te habla y te dice: si tu esperanza natural ha desaparecido, hoy yo renuevo tus fuerzas para que tú recibas la revelación de la esperanza divina, de esa esperanza sobrenatural. Porque donde la esperanza humana muere, en Cristo la esperanza vive para siempre, porque Él es la esperanza. Así que levántate en esta hora, cree a la palabra que Dios te ha dicho, sigue caminando esperanza sobre esperanza, mantente creyendo en esa palabra, en esa promesa que tú cargas, y déjale los resultados al Señor, que Él es fiel, no miente. Así que si esta palabra en esta mañana te ha hablado, yo te pido que tú abraces a Jesús. Yo te pido que tú te levantes como el profeta. Gracias. Y comienza a profetizar como si te ha sido mandado. Porque cuando no hay esperanzas humanas, cuando no hay, aleluya, solución visible, estás entonces en la línea perfecta para poder ver la manifestación gloriosa de lo que Dios hará para gloria de su nombre, porque Dios no comparte su gloria, y lo que Él hace evidenciará de que Él es veraz y todo hombre es mentiroso. Dios está aquí en esta mañana y quiero orar por ti. Aleluya. Quiero decirte que en Él todo está hecho. Tu esperanza no está en lo que ves, ni en lo que sientes, ni en lo que puedes hacer. Tu esperanza está en Cristo,
la esperanza de gloria. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta hermosa palabra. Confiando, Señor amado, que esta palabra ha llegado al corazón de aquellos, Señor amado, que sean nuevamente expuestos, que la han escuchado, Señor. Te pido que tú levantes la fuerza, la fortaleza, la fe, para que aún en medio de cualquier valle, aún en medio de cualquier situación de muerte, aún en medio de expectativas, aleluya, anuladas, puedan muchos permanecer creyéndote. Puedan muchos permanecer moviéndose por una palabra que ha sido dada, siguiendo las instrucciones que tú le has dado. Y también, Señor, una vez realizado, profetizar, porque de cierto, muchos escucharán el estruendo de aquellos huesos uniéndose. Muchos escucharán el estruendo de, aleluya, de acusaciones canceladas, de justicias movidas a favor de ellos. Muchos escucharán, aleluya, al médico corresponder. No sé qué ha pasado aquí. El diagnóstico que estoy recibiendo en mis manos no concuerda con lo que se dio en un principio. Estoy creyendo que hay un estruendo donde cada hueso se está conectando con su hueso, y hay gente, jóvenes, vidas que están regresando al hogar. Aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, tus peticiones están recibiendo respuesta. Estoy escuchando el estruendo de Dios en esta hora, vivificando los ministerios, trayendo un avivamiento poderoso, porque congregaciones que estaban paralizadas comienzan a recibir vida y a fluir la gente. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque tú sigues siendo real. Ayúdanos a vivir anclados a tu palabra, a mirarte a ti sobre todas las cosas, porque tú eres galardonador de aquellos. Y como dice la Escritura, no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Como dijo el salmista, todos los que miran a ti, sus rostros serán alumbrados. Aleluya. No seremos la burla, no seremos escarnio, sino, Señor amado, muchos temerán, muchos abrazarán la verdad y creerán a Jesús en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.